El pasaje que usted acaba de leer, usted dice, ¿cómo es posible que a este pueblo ahora Dios les está hablando de esta manera? Dios los sacó con mano poderosa, pero ahora Dios les dice, si Jehová es Dios, seguidle. Habían dejado a su Dios, lo habían dejado y tal vez y probablemente ni cuenta se habían dado, ni eran conscientes. Y Dios tuvo que levantar a un profeta y dijo, durante 3 años no va a haber lluvia. Durante 3 años se paró la lluvia de Israel y no hubo lluvia. Y se imagina usted qué miseria había en ese lugar. Cuánta gente había perdido sus propiedades. Imagínese usted cuánta gente había perdido sus hijos, a sus seres queridos. Los habían visto muertos de hambre, los habían visto muertos porque no tenían que comer, porque la lluvia había parado sobre todo Israel, sobre todo el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando llegaron a este punto no sabían ni por qué. No se habían ni decidido, no sabían, su corazón estaba claudicando entre 2 pensamientos. No estaban sirviendo a Baal, estaban sirviendo a Acera, y había un pequeño remanente que Dios había guardado, pero no estaban decididos quién iba a ser su Dios. Posiblemente adoraban a Dios en un rato y hoy en otro rato no lo sabemos, pero Dios les dice que claudicaban entre 2 pensamientos. Y por eso el Señor los llama. Era una época triste, una época desastrosa, porque Dios los había echado de delante de ellos. Porque Dios había hecho cesar la lluvia delante de ellos. Habían 2 cosas. Hay 2 pecados por los que Dios muchas veces hace cesar la lluvia de su pueblo. Y no solo hablo de la lluvia material. A veces el Espíritu Santo no se deja mover y decimos, ¿por qué el ambiente es tan frío? ¿Será que es el predicador? ¿Será que es la predicadora? No, hermano, porque Dios quiere enseñarnos que la presencia de Dios la lleva usted y la llevo yo. Nosotros tenemos que ser portadores de la gloria de Dios. No esperar que venga alguien y porte una gloria y prestar gloria ajena por un ratito. Nosotros tenemos que portar la gloria de Dios a donde quiera que vayamos, porque somos el pueblo de Dios. Aleluya. Somos el pueblo del Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel empezó y se metió en la adivinación y empezaron a meterse con adivinos. Y veamos lo que dice en Levítico 19:31. Dios le dijo, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, hermano, hermana, yo no me vuelvo a ningún adivino. La Biblia dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión, dice la palabra de Dios. Entonces usted dice, yo no he ido. Hay hermanos que sí van a los adivinos. Hay quienes van porque como oran y Dios no les responde, en el ratito se van con el brujo para ver si el brujo les responde. Y quieren la bendición de Dios encima de todo. Maldición se están trayendo. Maldición. El pueblo de Dios no tiene nada que ver con el pueblo, con las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que ser definidos. Usted encuentra al salmista en el Salmo 73:25 y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso significa, hermano, que si Dios no me da las cosas, yo no las quiero. El brujo le puede hacer a usted una cura y sentirse un ratito bien y después le mete más demonios. Y muchas veces nos rebelamos contra Dios en otras áreas de nuestra vida. Y está el pueblo de Dios con deudas que no puede pagar porque ha desobedecido la palabra de Dios que dice, no debáis a nadie nada. Y por eso no pueden dormir bien y pierden la paz y perdemos todo con Dios. Perdemos todo con Dios porque no estamos definidos de que si Dios no nos da las cosas, no las queremos. Las pudiera tener, sí. Pudiera solo pasar la tarjeta, sí. Pero si Dios no me la da y no lo obtengo como Dios quiere, no lo quiero.
No lo quiero. Ahí están los jóvenes y las señoritas fornicando y creen que con fornicar van a ganar el corazón del muchacho, van a ganar el corazón de la muchacha. No tienen valor para decir que no. ¿Y qué es lo que pasa? Que después viven en miseria. Después la presencia de Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque decidieron hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, y la bendición se fue. Y la bendición se fue. Si no es como Dios quiere, no lo quiero, aunque sea la persona más linda del mundo. Pero si Dios no dice que sí, no lo quiero. A eso se refería el salmista. Y la rebelión de mi corazón, el pecado de adivinación, es cuando yo quiero algo y no me importa de qué manera. Dios es solo el medio para que yo lo alcance. Y si Dios no me lo da, me lo voy a ganar de otra forma, pero yo lo quiero. Eso es pecado delante de los ojos de Dios. Eso es pecado. Y por esa razón Dios, muchas de esas cosas Dios echó al pueblo de Israel. Porque como Dios no se lo daba, se iban con los encantadores y con los adivinos. Dios necesita limpiar a su pueblo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es bien fácil cuando usted se va de misionero. La gente le dice, hay muchas prácticas allá. Y mucha gente, no, es que es cultural. ¿Sabe por qué muchos misioneros no tienen el poder de Dios? Porque dicen, es que me tengo que hacer a la cultura del país y no importa si transgreden la palabra. Es que Pablo dijo que yo me hago a los griegos griego y esa parte sí, yo me hago hasta donde no transgreda la palabra de Dios. Yo podía comer en el piso y si quiere dormir como coreana. Y si me hubieran dicho póngase la ropa coreana, me la pongo también. Pero es un país que toma muchísimo. Y me invitaban a sus fiestas, me decían, véngase a las cenas con nosotros. Y yo los acompañaba, me decía, ¿va a tomar? Y le decía, no tomo. Y eso llegó a traer una persecución que yo ni me imaginaba, porque después lo empiezan a aislar a usted y lo empiezan a sacar de una manera tan cruel que yo en Latinoamérica no la he visto. No la he visto. ¿Y qué hace usted aislado en un país extraño donde sus compañeros de trabajo lo aíslan, donde la gente lo aísla y donde empiezan a decir que ya no lo quieren en las reuniones porque usted no es como ellos, usted no toma como ellos, usted no se comporta como ellos? El cristiano tiene una forma de vida que no puede cambiarla porque vino a otro país. El cristiano tiene que mantenerse como cristiano. Tiene que mantenerse como cristiano, aleluya. Muchos, el pueblo de Dios, Dios le dijo uno de los primeros mandamientos, le dijo de los dioses ajenos, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La idolatría era otra forma de venir y de negar la palabra de Dios. Muchos van a otros países y entran a los templos de Buda y entran a todos esos templos y no les importa. Dicen, no, es que es cultural. Es que tengo que conocer la cultura. Y ahí van entrando al templo de los demonios. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios, el templo de los demonios? Pero no creo que eso lo pasa en Corea, hermano. Yo he visto hermanos cristianos que dicen, no, es que a veces que me invitaron al bautizo de mi tío, del niño de mi tío. Y es que quiero quedar bien, hermana. No puedo dejar de ir. Y ahí va el pueblo de Dios a contaminarse con los ídolos. Y después, ¿por qué estoy tan mal? ¿Y por qué me vienen los males, hermanos, si usted no se ha definido? ¿Cómo vamos a tener la bendición de Dios si no nos definimos? Fíjese que a mí una vez me dice el coreano, una coreanita, todo amable, no cree que le hablan a uno. Si bonito lo invitan a uno a pecar contra Dios. Me dice, ¿por qué no entras al templo? Vieras que ahí hay una lagunita que puedes ver bien bonita, ¿va? Y como sabían que yo era bien curiosa, pero dije, no, con laguna yo no entro. Después salgo con nebonios ahí, yo no voy a entrar. No, ahora aquí me quedo afuera. Pero nosotros muchas veces cedemos ante el Satanás. Y queremos que nos lleve a otro país. Si aquí no somos testigos fieles, hermano, Dios no nos va a llevar a ninguna parte. Porque Dios quiere que seamos testigos en nuestra Jerusalén, aleluya. Testigos en nuestra Jerusalén. Aquí es donde nos vamos a definir. No, es que la virgencita me la regaló mi abuela y su abuela se fue al infierno y usted se va a ir con ella por tenerla ahí. Tiene que sacar todo lo que Dios no quiere, todo, ir a limpiar su casa, limpiar todo. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que ser personas definidas para que Dios pueda confiar en nosotros, para que Dios diga, con este yo sé que puedo confiar, no me va a dejar, no va a vender el evangelio, no va a vender el testimonio, va a ser firme hasta el final, aleluya.
Y esto no es de que sea joven o viejo o anciano. Pero muchos jóvenes dicen: yo no puedo, hermana, la tentación es muy grande. Esa es mentira del diablo. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Sobreabundó la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, la gracia de Dios es el poder de Dios que se sostiene para que no peques. Para que no peques. Vas a enfrentar tentaciones, sí las vas a enfrentar. Cuando estás solo. El diablo me decía a mí muchas veces: estás sola, aquí puedes pecar, aquí no está tu papá, aquí no está tu mamá, aquí no están los hermanos de la iglesia, aquí no hay nadie, nadie te mira. Pero yo sabía que Dios me miraba. Y que si perdía la presencia de Dios, lo perdía todo. Y que eso era lo que el diablo quería que yo hiciera. Y eso es lo que el diablo quiere que usted haga: que usted peque contra Dios y que pierda la presencia de Dios para hacerlo trizas. Para hacerlo trizas. Por eso el cristiano ama la presencia de Dios, la cuida, porque no es cosa barata. El que usted y yo tengamos la presencia de Dios costó la sangre del unigénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y es valiosa, aleluya. Es valiosa. Pero el pueblo latino, y yo me incluyo, hemos crecido en un ambiente idólatra. Yo no sé usted, pero en Guatemala, hermano, en cada pueblo tiene un ídolo. Y cada mes le celebran al ídolo. Y todos los años y cada mes hay idolatría en los pueblos de Latinoamérica. Por eso estamos hundidos en miseria. Por eso tenemos esa miseria. Pero venimos a Cristo y decimos: dejó el ídolo. Pero como está tan arraigado en nuestro corazón, muchas veces hacemos ídolos de los hombres. Hacemos ídolos de los hombres y ya no es lo que dijo Dios. En Guatemala hay una iglesia, aquí de seguro no pasa, espero que no, aunque creo que sí. Hay una iglesia donde dicen: fíjese que el pastor dijo esto el domingo. Y es que así como dice el pastor, ya no es como dice la Biblia. Ya no es como dice Dios. Ya no es como dice la palabra de Dios. Ya no es como Dios habló, sino es como dice el hombre. Dios no respalda las palabras de un hombre. Dios respalda su bendita palabra, porque es la palabra de Dios la que no pasa de moda. Es la palabra de Dios la que permanece para siempre. No es el que un hombre haya dicho algo que le da validez a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que le dio la autoridad a ese hombre para que pudiera decir lo que dijo. Aleluya. Es esa palabra de Dios la que no pasa. Y es a ella a la que le somos fieles. Tenemos que aprender a decir: yo no peco, no porque lo dijo fulano, no porque lo dijo sutano. Yo no hago esto porque así dice el Señor. Aleluya. Porque así dice el Dios Todopoderoso. Y en su palabra yo espero y yo confío. No podemos confiar en el hombre, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, por la misericordia de Dios, los siervos de Dios podemos pararnos, pero somos tan humanos como ustedes. Somos tan humanos como todos ustedes. Y ninguno de nosotros lo puede ayudar. Ninguno de nosotros lo va a sacar de su miseria. El que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar, es Dios. Aleluya. Es Cristo el que nos salvó, Cristo el que nos redimió, Cristo el que nos levantó, Cristo el que ha hecho todo por nosotros. Aleluya. Y a Él le somos fieles porque somos pueblo de Dios. El que murió en la cruz del Calvario por su salvación fue Cristo Jesús. Aleluya, Cristo. Y es su nombre el que debemos exaltar sobre todo nombre. Entonces, volviendo a Elías, ese era el ambiente. Se habían vuelto a la idolatría y no estaban definidos. Estaban claudicando entre dos pensamientos. Y Dios es un Dios celoso. Pero ¿cómo ama Dios a su pueblo? ¿No se goza usted por la misericordia de Dios? ¿Cómo ama Dios a su pueblo? 3 años de sequía, 3 años de dolor, y Dios envía de vuelta a Elías, a ese profeta que nadie miraba, que había estado oculto por tanto tiempo, pasando tantas penas,
esperando que los cuervos le llevaran que comer. A ese hombre Dios lo envía y le dice Dios que va a hacer llover sobre la tierra. Pero antes de que Dios haga llover sobre la tierra, llama al pueblo a una decisión, a tomar una decisión. Y yo quiero que usted hoy se ponga a pensar por qué usted es cristiano. ¿Por qué usted viene a Templo Betania? ¿Por qué usted ora? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Por fidelidad a Dios? ¿Por amor a Cristo? ¿Por qué lo hace? O yo oro en la mañana y en la tarde estoy pecando. No, el pueblo de Dios es santo, apartado para su Dios. Dice, pueblo santo somos, aleluya. Dios nos ha santificado, nos ha apartado para Él. Cuando todo el tiempo, no solo el día domingo, todo el tiempo. El pueblo de Dios no gana victoria. ¿Sabe por qué? Porque llaman la miseria con él muchas veces, con sus tradiciones. Y Dios le dijo a los fariseos: vosotros invalidáis las escrituras por vuestras tradiciones. Por quedar bien con fulano y sutano, porque la tradición es esta. Entonces, yo no sé si en México también celebran el Día de los Muertos, pero en Guatemala lo celebran. Y ahí están los cristianos comiendo fiambre el 1 de noviembre con todos, hechos un fiambre. Y después queremos la bendición de Dios y alzar las manos y que el Espíritu Santo se derrame. No puede ser así. No podemos querer la bendición de Dios si no somos la luz del mundo, la sal de la tierra que Dios quiere que seamos. Tenemos que ser sal en este lugar. Tenemos que ser luz en este lugar. 12 discípulos definidos a ser luz, a ser sal. Esos hombres se levantaron. 120 que Dios bautizó en el día de Pentecostés hicieron temblar las puertas del infierno, porque estaban llenos del poder de Dios y no retrocedían ante nada. Sabían quién era su Dios. No cambiaban el mensaje. No obedecían a hombres antes que a Dios, porque ellos dijeron: juzgad si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo al que Dios respalda. No mandamientos de hombres, sino lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que amemos su palabra, que dejemos a un lado todo lo demás, y entonces la bendición nos sigue. La bendición nos sigue, hermanos. Mire, los judíos son prosperados donde quiera que van. No es que la mala suerte estaba allá en Guatemala, en México, en El Salvador. Es que allá vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hacíamos la voluntad de Dios. Estábamos en idolatría, en hechicerías, y por eso no había bendición. Pero aquí nos trajo Dios no para seguir iguales. No para seguir iguales, sino para que nosotros seamos su pueblo. Y un pueblo vive, el pueblo de Dios vive como Dios dice que tiene que vivir. ¿Dónde? En todos lados. ¿Dónde? En todos lados. Aquí en Dallas, allá en Guatemala, en China, en Corea, donde quiera, el pueblo de Dios es llamado a vivir una vida en santidad. No importa la cultura, no importa lo que el mundo diga. Por eso es que el pueblo cristiano y la iglesia primitiva sacudió los cimientos del imperio romano, porque no se doblegaron al imperio, sino que aún ahí seguían buscando a Dios, como Dios decía, guardando todo lo que Jesús les mandó. Por eso la palabra de Dios es nuestro estandarte. Dios le dijo al pueblo de Israel en Levítico 18:30: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Yo no sé qué costumbres tiene usted, yo no sé, pero pensemos y digamos: Señor, esto ya no lo hago. Y la próxima vez que su familia lo invite a la iglesia católica donde sea, diga: yo soy cristiano, te amo muchísimo, pero así como te amo, no puedo ir. ¿Sabe algo que me admiraba allá en Corea del Sur? Yo conocí muchos musulmanes, y usted sabe que ellos solo comen comida halal. Y pues muchos cristianos dicen: no, pues es que hay que quedar bien con ellos, y entonces vamos a comer comida halal. Y vamos a comer con ellos el Ramadán también, cerrando sus 40 días de ayuno. Ahí se sientan los cristianos para alabar a Alá. Imagínese usted.
Y sabe que la comida que ellos hacen se la ofrecen a Alá. Antes, cuando ellos sacrifican la carne halal, se la ofrecen a Alá. Pero allá está el pueblo cristiano comiendo de ellos. Y sabe que me admira, que es un pueblo que tiene mentiras y que está hundido en el poder de Satanás. Pero son más definidos que muchos cristianos. Vaya usted y ofrézcales una de sus mejores comidas. Si no es halal, le dicen: no, disculpe, yo no como eso. Pero el cristiano no es así. El cristiano es santificado sea tu nombre, Señor, y venga para adentro, ¿verdad? Aleluya. Por eso es que Dios no nos puede respaldar. Por eso es que hemos perdido la presencia de Dios. No es que se haya ido alguien. Hemos perdido muchas veces la presencia de Dios por nuestra falta de consagración a Dios. Porque donde hay un pueblo consagrado, un pueblo que clama, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está la presencia de Dios. Y a ese pueblo las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Y el pueblo de Dios hace lo que Cristo dice en Juan 12:32. Cristo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. ¿A quién tiene que exaltar usted? ¿A quién tengo que exaltar yo? ¿A la iglesia? ¿A la denominación? ¿Al templo? ¿Al pastor? ¿A quién tenemos que exaltar en nuestra vida? A Cristo, aleluya. A Cristo nosotros exaltamos. Y si nosotros lo exaltamos a Él, Él va a traer a todos hacia Él. Él los va a traer. Si usted vive como Cristo, la gente le va a preguntar: ¿qué tiene usted? El poder de Dios va a estar sobre usted. Y la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y usted sabe el resto del versículo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo y exaltamos al unigénito Hijo de Dios. Porque a Él se le ha dado autoridad sobre toda autoridad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Y le voy a contar algo. Cuando fue la última actividad en Corea del Sur, el hermano Lu iba a llegar el jueves. Miércoles en la madrugada Dios me da un sueño. Y en el sueño el hermano Lugo no llegaba. ¿Qué hace usted? Con todo montado, con toda la publicidad, invitaciones dadas, lugares pagados. Y Dios le dice: no va a llegar. Y Dios le dice: no va a llegar. Hermano, yo me levanté returbada. Mi papá estaba ahí, no sabía. Y me fui a orar. ¿Y sabe lo que Dios me habló a mí? Esto no es acerca de Lugo, esto es acerca de mi nombre. Yo dije que iban a ver mi mano una última vez y la van a ver. Y ahí le dije al Señor: con Él o sin Él, esto no se va a parar. Venga o no venga, esto no se para. Porque no es acerca del que predica, no es acerca del que está aquí, no es acerca de nadie. Es acerca del Dios Todopoderoso y de la palabra que va a ser enviada. Aleluya. Y si Dios usó la quijada de un burro, hermano, para matar a los filisteos en la mano de Sansón, todos los que Dios pone aquí son más que eso, son hijos de Dios, criaturas de Dios. Y si se consagran a Dios, Dios los va a usar. Aleluya. No es acerca de un hombre, no es acerca de un predicador y acerca de un nombre, sino acerca de que el nombre de Cristo sea glorificado y sea exaltado. Aleluya. No, pues yo dije, oré y todo, y dije: bueno, Señor, que se haga lo que tú quieras. Cuando a mediodía me llama la secretaria, hermano Luis, me dice: hermana, hubo un error en los boletos. Y como usted sabe, ya vivimos un día adelante. Yo le decía a mi familia: ¿saben que yo los saludo del futuro? Porque son 15 horas de diferencia. Entonces, si usted quiere estar allá antes del tiempo, tiene que salir 2 días antes para estar el día que usted quiere estar allá. Y me dice: hubo un error de boletos. ¿Y sabe qué? Hermano, no va a llegar a tiempo. Yo sentía que me tragaba la tierra. Porque el viernes en la mañana era la actividad de los embajadores y en la tarde era con los estudiantes en la universidad. Y me dice: no va a llegar. No, usted sabe cómo me puse yo. Pero ya Dios me había hablado. Ya Dios me había hablado. Y me fui con el Señor y le dije: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué quieres? Y Dios me dijo: tu papá predica con los embajadores, tú predicas en la tarde. Y se acabó. No hay vuelta de nada. Y yo todavía estaba pidiéndole: Señor, por favor, que llegue a tiempo, que llegue a tiempo. Pero no, pues no.
Fue el plan de Dios así, y Dios se glorificó, aleluya. En las dos actividades Dios se glorificó. Y ya para el último, para el resto de actividades de sábado y domingo, los primeros dos cultos estuvieron durísimos. Durísimos. Y en el último culto Dios me dijo: dame la gloria a mí, porque esto no es acerca del predicador, esto es acerca de mí. Esto no es la mano del predicador, esto es el nombre de Cristo. Ellos tienen que conocer el evangelio de Cristo. Esto no es lo que un hombre trae, este es el poder de Dios. Y Dios me dijo: dame la gloria a mí, exalta a Cristo, exalta a Cristo. Y yo decía: Señor, ¿esto cómo va a terminar? Y entonces en el último servicio, hermano, nos pusimos, y todos los cultos eran de exaltación a Cristo, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Los que nos paramos aquí somos siervos inútiles, aleluya, que por su misericordia Dios nos sostiene, pero eso es todo lo que somos. Somos polvo, y al polvo vamos a volver, aleluya. Pero la palabra de Dios estará siempre de pie, y la gloria de Dios y su Espíritu Santo es el que lleva adelante a su iglesia. Y el último culto, hermano, una presencia de Dios. Dios se derramó de una manera gloriosa. Y yo dije: Señor, la gloria es tuya. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Es para ti. Y ya vamos terminando. Pues vemos a este pueblo que Dios le dice: si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, seguidle. Y hoy Dios le dice: si yo soy tu Dios, párate derecho. Como cristiano y como cristiana, decídete, y yo pelearé tus batallas. Aleluya. Y yo pelearé tus batallas. Pero tenemos que vivir decididos. No vivir para nosotros mismos, tomar cada día nuestra cruz e ir en pos de Él. Aleluya. Cuando cada día, yo he sido fiel 10 años, sí, hermano, pero tiene que seguir siendo fiel. Hoy no tengo ministerio, entonces vivo como quiera. No, hermano, el pueblo de Dios vive como pueblo de Dios, con ministerio o sin ministerio. Vivimos para agradar a Dios, vivimos para honrar a Dios. Cristo, aleluya, Cristo vivió 30 años sin ministerio. 30 años sin ministerio. Su ministerio solo fue 3 años y medio. 30 años en el anonimato. 30 años. Nadie conoció quién era Jesús de Nazaret, pero su padre lo conocía. Aleluya. Y el día que fue bautizado dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Aleluya. El pueblo de Dios es llamado para agradar a su Padre Celestial, para honrar a su Padre Celestial donde quiera que va, aunque nadie conozca su nombre. Porque esto no es acerca de mi nombre, es acerca del nombre de Cristo Jesús, y somos portadores de su nombre a donde quiera que vayamos. A donde quiera que vayamos, usted es embajador del reino de Dios. Desde el momento que usted dice: soy cristiano, usted se está declarando embajador. Cumpla su ministerio. Cumplamos el ministerio que Dios nos ha encomendado. Y entonces Dios llama a este pueblo a una definición. En medio, usted dice: no había avivamiento, hermana. Se estaban muriendo. Se estaban muriendo. No tenían agua. No había comida. Y no habían profetas casi. Jezabel los había ido a matar a todos. Elías pensaba que era el único que quedaba, porque Dios lo había guardado. Y en esa época de miseria, Dios llama al pueblo a decidirse. Hermana, ahorita no estoy lista para decidirme. Cuentos del diablo, cuentos de Satanás. Uno puede decidirse. Dios nos dio esa capacidad. Y usted no está como ese pueblo estaba, pero a ese pueblo Dios lo llamó a una decisión. Y en ese momento el profeta hizo el altar, y los profetas de Baal hicieron su parte. Y usted sabe el resto de la historia. Dios derramó su fuego del cielo frente a ese pueblo incrédulo, porque al principio no dijeron ni una palabra. Imagínense si el profeta Elías dice: no, este pueblo no tiene remedio, me voy de vuelta a la casa, que se mueran de hambre. Dice que el pueblo no dijo palabra.
No dijo nada, imagínense. Era para regresarse, ¿no cree? Porque Dios lo había mandado a uno, ellos no querían tomar decisión. Pero Dios mandó fuego del cielo, consumió el holocausto, aleluya, por amor a su glorioso nombre. ¿Sabe? Por amor a su pueblo, porque quería que su pueblo entendiera quién era el verdadero Dios, quién era el Dios que lo había rescatado. Porque si usted y yo entendemos quién es nuestro Dios, hermano, no importa que usted esté solo, no importa si tiene a alguien con poder orando por usted o no, Dios lo va a sacar a victoria, Dios va a estar con usted. Muchas veces dependemos mucho de otros, demasiado diría yo, y yo me incluyo. Yo era así. Créame que yo a veces no pensaba que Dios me oía, pero como tenía muchos predicadores cerca, gracias a Dios, mi papá es pastor y conocemos a muchos. Cuando tenía un problema llamaba a todos, Dios los oye a ellos, que oren por mí. Y así era yo, y yo no sé si alguno de ustedes es así, pero así era yo. Y le cuento, por si se identifica. Entonces Dios me manda del otro lado del mundo, donde nadie me entiende y donde todo el mundo está durmiendo cuando yo estoy despierta, y donde nadie contesta el teléfono a la hora que yo tenía problemas. Ay, hermano, ¿qué hace usted cuando está solo? ¿Qué hace usted cuando no tiene pastor cerca? ¿Qué hace usted cuando no hay quien ore por usted? ¿Qué hace usted cuando lo ha perdido todo y se ha quedado sin nada? Cuando todo por lo que ha trabajado se lo quitan de un rato para otro. Porque vamos a pasar pruebas. En el campo misionero se pasan pruebas, se pasa oposición. 1 año y medio trabajé yo con un ministerio hispano y yo no sabía que el pastor era bautista. Yo pensé que él era pentecostal, porque la iglesia matriz era pentecostal. Y Dios empezó a tocar a los hermanos y empezamos a enseñar de hechos, y empezamos a hablar del poder del Espíritu Santo, y empezamos a hablar que necesitábamos ser llenos. Empezamos a hacer ayunos y empezamos a hacer oración, y el diablo se levantó. Y el diablo se levantó, pero hizo falta definición del pueblo, porque Dios le envía palabra al pueblo, pero el pueblo se tiene que definir por la palabra que Dios le envió, no por los hombres. Yo sigo la palabra de Dios, yo soy el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Y había trabajado con ellos casi 2 años, y le dice el pastor: se va, ya no puede seguir. Somos una iglesia interdenominacional. Aquí no se predica del Espíritu Santo. Aquí no se habla del poder de Dios. Aquí no puede hablar de los dones y del Espíritu. No somos pentecostales. Hermano, yo le dije, pero Dios ya me había hablado en sueños de lo que iba a pasar. Ya me había hablado y me dijo: Él te va a parar, ya no vas a predicar allí, porque así quiero yo. Pero a él yo no lo voy a dejar seguir predicando, y la empresa no lo va a dejar seguir predicando. Y vino Dios, y ya no, Dios me dijo: ya no, hasta aquí llegó tu tiempo. Y entonces la empresa donde él estaba, que era piloto de avión, le empezó a poner vuelos todos los domingos. No pudo seguir predicando hasta que se tuvo que ir de Corea. Lo sacaron del país. Así es como Dios respalda muchas veces. Pero créame que en el momento cuando todo estaba negro, yo sentía que me moría. Porque la iglesia era mi familia, la iglesia era donde yo enseñaba, la iglesia era donde yo iba, con ellos oraba, a ellos les enseñaba. Yo me moría, yo lloraba y le decía: Señor, ayúdame. Señor, que tu presencia no me falte, porque no hay aquí nadie conmigo, y no puedo ir con la iglesia a contarle qué está pasando, porque si le voy, la iglesia se divide. No puedo contarle a nadie lo que está pasando. Solo te tengo a ti, y solo tú puedes intervenir, y solo tú puedes pelear por mí. Y yo vi la mano de Dios. Dios no me dejó. Y cuando los hombres te cierran una puerta, Dios abre otra más grande. Cuando los hombres te quieren detener, si tú estás con Dios, nadie te va a detener. No hay nadie que te detenga, porque la gloria de Dios va delante de ti, y al pueblo de Dios no lo detiene nadie, y la palabra de Dios no la detiene nadie. Cerraron esa puerta y Dios abrió una mayor. Aleluya. Al año después de eso, pero no creo que fue fácil.
Fue un proceso de perdonar, de dejar pasar, de olvidar. Al año después de eso, Dios nos dio una iglesia con gente totalmente nueva para la gloria de Dios y estudiantes. Pero mire hasta dónde puede llegar la ceguera de unos líderes. Porque uno está enseñando la palabra de Dios y dicen, no va aquí. Y pueden detener la obra de Dios hasta que la casa se quede desierta. Porque eso fue lo que pasó. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios vive para Dios, se sostiene para Dios y mantiene la palabra de Dios en alto. Usted tiene que mantener la palabra de Dios en alto en su vida y vivir para Él. La palabra que le ha sido predicada se la dio Dios a usted, se la confió Dios a usted, le confió palabra del cielo a usted. Párese firme, defienda la palabra de Dios y verá a Dios peleando por usted, y verá a Dios como Dios está con usted, como poderoso gigante, aleluya, como Dios lo va a defender, como Dios va a levantar bandera, porque aunque pasemos por el fuego, la llama no va a arder en nosotros, aleluya, y el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. El Espíritu del Señor levantará bandera, aleluya. Y Dios llevó consolación a este pueblo en miseria. Cuando vieron caer el fuego de Dios, dijeron, Jehová es Dios. Se imagina, ese pueblo se estaba casi muriendo. Tal vez no le tenían fuerzas para decir nada, lo habían perdido todo. Pero cuando vieron el poder de Dios, se decidieron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Cristo es nuestro Dios, aleluya, Cristo es Dios, Dios todopoderoso. Se pararon por el nombre de Dios y la consolación vino, aleluya. Y el poder de Dios se derramó, porque el corazón contrito y humillado, dice Dios, no despreciarás tú, oh Dios. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, salvación mía y Dios mío. Dios es nuestra salvación. La Biblia dice en 2 de Samuel 22, 7 al 8. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y clamé a mi Dios. Cuando el pueblo de Dios clama, Dios desciende. Cuando el pueblo de Dios invoca el nombre de Dios, Dios oye desde los cielos. Un Elías necesitó Dios, definido por Dios. Un Elías que no le importó hacerle frente a todo el gobierno satánico que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Un Elías lleno del poder de Dios, definido por el poder de Dios. Un hombre, un Moisés que se levantó, que no le importó arriesgar su vida. Una Esther que se levantó, una Esther que dijo, si perezco, que perezca. Esos hombres que no le temen a la muerte, esos hombres que no le temen a perderlo todo por Cristo, son los que marcan la historia. Esos hombres y mujeres que dicen, yo muero por la verdad, pero no cambio mi convicción, no cambio. Eso es lo que tenía el pueblo de Dios. Ese Elías se levantó y Dios lo usó para levantar su nombre en alto, aleluya. Y llegó la respuesta de Dios, el consuelo de Dios. Dios derramó su fuego y Dios mantuvo su remanente, y por amor a ese remanente, a ese pueblo que se mantenía, Dios mandó la lluvia, aleluya. Dios mandó la lluvia. Lo va a encontrar a usted clamando el Señor. Me va a encontrar a mí clamando el Señor. Nos va a encontrar el Señor clamando. Vamos a recibir consuelo.
La palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se imagina el consuelo de Elías. 3 años huyendo, escondiéndose, huyendo de ese rey que lo quería matar, de esa reina que lo quería matar, que lo buscó hasta por debajo de las piedras, como decimos, para matarlo. Huyendo, escapando, 3 años por serle fiel a Dios, 3 años escondido. Pero vio la gloria de Dios, aleluya. Vio el poder de Dios, vio el fuego descender del cielo y vio la lluvia regresar. Vio como la lluvia se paró, pero también vio como la lluvia volvió a caer, aleluya. Como la lluvia se derramó de nuevo en un lugar seco, en un lugar que casi era un desierto. Pero él levantó el nombre de Dios, su Dios, en alto, aleluya. Usted y yo le somos fieles a Dios, a la palabra que Dios nos ha hablado. Y dice la palabra de Dios, otra vez dice que Dios va a hacer ríos en la soledad. Otra vez Dios va a hacer ríos en la soledad, aleluya. Y van a haber aguas en el desierto si nosotros nos volvemos a Dios. La gloria de Dios quiere llenar este lugar. Y lo quiere llenar más porque la Biblia dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Y la palabra de Dios también dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces sí, la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Vemos entonces, para terminar el resumen, que Dios levantó a alguien que hiciera que el pueblo se definiera. Y se requirió de una definición del pueblo para que el consuelo de Dios llegara, para que la lluvia regresara, aleluya. Y ese pueblo no se murió de hambre. Ese pueblo Dios no lo dejó morirse de hambre. No lo dejó porque eran pueblo suyo, porque eran heredad suya, por amor a su siervo Abraham, a su siervo Isaac, a su siervo Jacob. La gloria de Dios llenó de nuevo al pueblo de Israel, y la lluvia tan esperada, tan deseada, tan anhelada cayó de nuevo en ese lugar. Hoy Dios quiere, hermanos, llamarnos a una decisión. Muchos quieren estar frente a multitudes, y eso fue lo que Dios me dijo una vez: Mónica, muchos quieren pararse frente a multitudes, pero yo necesito gente discipulando. Miras a todos esos estudiantes, no hay quien les dé la palabra. Vienen sin padre, vienen sin madre, vienen de lejos, no tienen quien los guíe. ¿Estás dispuesta a hacerlo? ¿Y está usted y yo dispuestos? Porque todos queremos estar arriba. No se trata de mi nombre. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que aunque nuestro nombre no se recuerde, no se mencione, sea borrado, yo voy a honrar el nombre de Dios. Yo voy a honrar el nombre de Dios. Aleluya. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a que el nombre de Dios se glorifique a través de nuestras vidas? Aunque como la hierba nos sequemos y seamos como flor del campo, y en la historia de la humanidad nuestro nombre sea borrado, pero que en los libros aparezca que nuestra vida le trajo alegría a la presencia del Señor, aleluya, y que fuimos agradables delante de su presencia. Así que vamos a orar esta noche, hermanos, para pedirle a Dios que nos ayude, 1, a ser discípulos, y 2, a hacer discípulos. No es fácil hacer discípulos, es de estar con ellos día y noche, pero primero tienen que ver en mí un ejemplo. Aleluya. Vamos a orar, y los que quieran pedirle al Señor que la gloria postrera sea mayor que la primera y que la presencia de Dios se derrame, podemos unirnos juntos y clamarle al Señor y decirle: Señor, tú eres mi Dios. Jesús